En un contexto de tensión política en el Congreso, tras el quiebre en el acuerdo administrativo en el Senado, el presidente Boric realizó un llamado a confiar y mantener los diálogos. En medio de la investigación judicial en su contra, tras ser acusado por desfalco, el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, permanecerá bajo prisión preventiva durante los próximos 5 meses, luego de que su defensa solicitara arresto domiciliario total. Colapso en los servicios públicos de la comuna de Mejillones preocupan a la región de Antofagasta. Esto luego del explosivo crecimiento demográfico que ha tenido la zona en los últimos años. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. El presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica originada en el Senado luego de que la oposición rompiera el acuerdo administrativo por el cual el Partido por la Democracia debía asumir la testera de la Cámara Alta. José García Ruminot, de Renovación Nacional, resultó como el nuevo presidente del Senado, en desmedro de Pedro Araya, la carta del PPD. Los detalles en la siguiente nota. Cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan. Con esas palabras, el presidente Boric se refirió al rompimiento del acuerdo administrativo entre oficialismo y oposición que permitió que con votos de Chile Vamos, demócratas y republicanos se eligiera al senador de Renovación Nacional José García Ruminot como presidente de la Cámara Alta y no a Pedro Araya, la carta del Partido por la Democracia. La ruptura del pacto firmado hace 2 años, que marca un hito, pero que no fue lo único que crispó el ambiente en el Senado, pues la senadora Jimena Rincón de Demócratas exigió ser parte de la Comisión de Hacienda, pues el acuerdo administrativo resolvió que la instancia estaría compuesta por 3 senadores de oposición y 2 del oficialismo, y su nombre está en el documento. Sin embargo, desde la Democracia Cristiana estiman que ese cupo corresponde a un miembro de su partido, dado que Rincón pertenecía a este al firmar. Yo lamento la personalización del tema. No es un cupo en la Comisión de Hacienda, es el incumplimiento de un acuerdo que hizo expreso una bancada y que ninguna otra bancada le representó públicamente. Eso me parece grave. Por lo tanto, para nosotros, el tema del cupito en la Comisión de Hacienda estaba resuelto hace mucho rato. Entonces, mire, aquí no traten de utilizar cualquier subterfugio para una decisión que tenían tomada hace ya largo rato, que era incumplir este acuerdo. Luego del triunfo de García Ruminot, continúan con las elecciones por vicepresidente. El senador Luciano Cruzcoque de Bópoli debía asumir ese cargo, pues así lo consignaba el acuerdo administrativo suscrito en marzo de 2022. Propongo para la vicepresidencia del Senado al senador Matías Walker Prieto. Sin embargo, el parlamentario opositor renunció a su legítimo derecho a la vicepresidencia y propuso a Matías Walker, su par de demócratas, quien resultó electo con 25 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención. Una polémica jornada que desencadenó diversas reacciones en el mundo político. Yo estoy consciente, no es el mejor ambiente para asumir, pero es lo que la mayoría del Senado ha resuelto. Y le vamos a poner el hombro, con firmeza, con dedicación, porque, les repito, estoy convencido que eso es lo que quieren las chilenas y los chilenos. Hemos visto cómo una vez más la UDI ha demostrado que es un partido que no cumple sus acuerdos. Hemos vuelto a esa UDI del tiempo de la dictadura en que negaba las cosas que ocurrían en Chile. Después de la elección de Matías Walker como vicepresidente queda claro que aquí nunca hubo voluntad de la UDI de cumplir este acuerdo. Siempre sostuvimos que éramos partidarios de cumplir todos los acuerdos, tanto de la mesa del Senado como de la integración de comisiones. Lamentablemente hubo voces dentro del oficialismo que públicamente pusieron en duda el cumplimiento del acuerdo y que esas voces fueron reiteradas el día de hoy. Desde el gobierno criticaron a la oposición por no respetar el acuerdo y afirmaron un mal precedente. Realizaron un llamado a reflexionar sobre lo ocurrido.
Lo que pasó ayer en el Senado, es extremadamente grave. No tiene precedentes. Nunca había pasado que habiendo un compromiso se beneficia un sector de la parte que le conviene y cuando le toca cumplir no lo haga. Y la confianza en toda dimensión es fundamental para que la sociedad funcione bien. Cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan. Reflexiones que se dan después del resultado donde eligen al nuevo presidente de la Cámara Alta, quien liderará junto a Matías Walker. El oficialismo perdió la testera, pero mantiene mayoría en la Comisión de Hacienda del Senado tras el rechazo a la renuncia de Ricardo Lagos Weber del PPD como presidente. Es así como el espacio quedó conformado por 3 parlamentarios del oficialismo y 2 de la oposición, luego de que Felipe Kast de Bópoli no lograra reemplazar a Daniel Núñez del Partido Comunista. El exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, permanecerá en prisión preventiva durante los 5 meses que dure la investigación por desfalco. Fue desestimado el arresto domiciliario total que pedía su defensa. Los detalles en la nota de Canal 2 de San Antonio. Este martes, y a petición de la defensa del exalcalde de Algarrobo, se revisaron las medidas cautelares contra José Luis Yáñez, que desde el mes de noviembre del año 2023 se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Casablanca por su presunta participación en el desfalco de más de 1.069 millones de pesos desde las arcas municipales. Durante la jornada, las partes expusieron sus argumentos, desestimando la solicitud de la defensa del exalcalde UDI, quien permanecerá en la cárcel de Casablanca para cumplir los 150 días de investigación en prisión preventiva a la espera de las diligencias que comprueben o descarten su participación en los traspasos irregulares a cuentas particulares. Fue el abogado Tomás Palacios Portales, de la Unidad Penal del Consejo de Defensa de Valparaíso, quien entregó más antecedentes sobre este tema. El tribunal decretó la prisión preventiva porque estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y también el tribunal señala que eventualmente podía ponerse en riesgo diligencias de la investigación. No hay antecedentes que justifiquen variar la prisión preventiva, que la declaración del imputado y otros antecedentes en la investigación no tienen la fuerza suficiente para cambiar la prisión preventiva actualmente vigente y así lo estimó el tribunal. De acuerdo a la Fiscalía, lo que se está investigando es el traspaso irregular desde las arcas de la municipalidad a 4 cuentas corrientes, desde al menos marzo del año 2022 hasta noviembre del año 2023. Anteriormente, había sido detenida Belén Carrasco Serrano, tesorera del municipio y ex pareja del alcalde, por su presunta participación en el ilícito, quedando también con la máxima cautelar. Fue Francisco Martínez Conde, abogado del concejal Carlos Tapia, quien también habló luego de la revisión de las medidas cautelares. Las alegaciones dijeron en relación con, había una situación especial respecto de la imputada que habría malversado, pero lo cierto es que él contrata a esta señorita que finalmente es la madre de sus hijos, desviaciones de fondos que él mismo autoriza en su condición de administración de la municipalidad y además vinculado con grados de parentesco también del señor alcalde, y estas son las situaciones que hicieron mantener la prisión preventiva. La fiscal Claudia Peribancic en noviembre pasado acusó a José Luis Yáñez por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho, quien se mantendrá en prisión preventiva mientras dura la investigación. En tanto que la Unión Demócrata Independiente UDI decidió expulsarlo por decisión del Tribunal Regional del partido, por comprometer el prestigio del partido e infringir sus principios. Continuamos con las noticias y nos trasladamos al sur del país, donde 6 maquinarias, 3 camiones y una camioneta fueron quemados por desconocidos en un nuevo ataque incendiario en la zona rural de Freire, en la región de la Araucanía. En el lugar realizaron disparos y dejaron un lienzo en apoyo a Luis Tranamil, quien fue condenado por el homicidio del cabo de carabineros Eugenio Naín. Los detalles en la nota de Universidad Autónoma Televisión. En 24 horas, el grupo Huaychán Aucamapu ha atentado contra faenas forestales en Vilcún, donde quemaron 3 tractores, una grúa forestal, galpones, una cabaña y una bodega con combustible. Y en Freire, donde atacaron un predio de Mininco, quemando 8 vehículos forestales. En el último ataque, en el Fundo Lolenco, los equipos eran propiedad de 2 empresas contratistas que realizaban la extracción de madera desde una plantación de eucaliptos.
Los autores del atentado incendiario realizaron disparos para intimidar a los trabajadores y dejaron un lienzo en apoyo a Luis Tranamil, quien fue condenado a 32 años de cárcel por el crimen del cabo de Carabineros Eugenio Naín. Una cantidad indeterminada de individuos encapuchados proceden a intimidar a los trabajadores forestales del lugar, procediendo a rociar con líquido acelerante y posteriormente quemar 4 maquinarias forestales, 3 camiones, para posteriormente darse la fuga en uno de los vehículos de la forestal, siendo una camioneta, la que posteriormente incineran afuera del predio. La Corporación Chilena de la Madera, a través de su representante en la macrozona sur, Antonio Soto, condenó el ataque incendiario y expresaron su preocupación por el actuar de los grupos armados a poca distancia de zonas urbanas. El atentado ocurrió a 5 kilómetros de Freire. Estos hechos son gravísimos, teniendo en cuenta la cercanía que tuvo de las zonas urbanas, y esperamos que todos los sectores comprendan que el único camino posible para recuperar la paz y permitir la sana convivencia en las regiones afectadas por esta violencia es condenarla y decididamente y a la vez tomar todas aquellas medidas necesarias para erradicarla de nuestro país. Parlamentarios de la Araucanía recordaron que las provincias de Cautín y Malleco están bajo estado de emergencia y aún así no está funcionando la inteligencia militar y policial para anticiparse a los grupos armados. Es que no vemos que funcione el estado de excepción para anticiparse a estas cosas. Para eso estamos en estado de excepción, para que pues tengan, ¿cierto?, la anticipación de estos hechos. En ellos ha quedado manifiesto la vinculación de la UAM con el acusado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. Esto no hace más que confirmar que este condenado operaba con una organización terrorista que se adjudica permanentemente ataques y destruye fuentes de ingreso para muchas familias. ¿Dónde está la inteligencia chilena que no es capaz de adelantarse y esperar a estos sujetos que sabemos cómo actúan? Dicen, fuera las forestales, pero la verdad es que lo que les interesa es que se vayan, pero que dejen los campos bien plantados para robarse la madera. Este es el segundo atentado que ocurre en marzo, elevando a 14 el total de ataques incendiarios que se han registrado este año en la región de la Araucanía. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. La mayoría de las personas en Chile no respetan las leyes del tránsito. Lo que no saben es que si tienen una buena convivencia social en sus vacaciones, pueden tener una buena convivencia vial todo el año. No excedas el límite de velocidad. Si andar tranquilo es mucho mejor que estar apurado. Usa los espejos, retrovisores. Te hace una persona linda, mucho más linda. Mira siempre a ambos lados para que no cometas una imprudencia. Sé la misma persona que eres cuando estás de vacaciones. Una buena convivencia vial también es una buena convivencia social. Baja un cambio y respeta la ley de tránsito. CONACET, Gobierno de Chile. El silencio frente a la menopausia ha disminuido definitivamente. El debate y los cuestionamientos sobre esta etapa de la vida de las mujeres han ido apareciendo de a poco y existen mitos y verdades sobre el final del ciclo menstrual. Y para conversar sobre esto tomamos contacto con la doctora María de los Ángeles Larraín, ginecóloga de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, para partir y de lo más básico, ¿qué es la menopausia y por qué se produce? Mira, la menopausia se llama a la última regla que tiene la mujer en su vida y se produce porque los ovarios no siguen funcionando en forma indefinida, sino que llega un momento que es la edad mediana de la mujer, ¿verdad? Donde ya empiezan a disminuir su producción hormonal hasta que ya cesa la producción hormonal por completo. Perfecto. ¿Cuál es esa edad mediana? ¿A qué edad aproximadamente llega esta etapa? ¿Y de qué factores depende si es antes o después de cierta edad? Mira, se considera normal que la menopausia se presente en la mujer entre los 45 y 55
años, que es un lapso bastante largo, pero en promedio llega más o menos alrededor de los 51 años, ¿ya? Y depende de muchas cosas, entre ellas factores genéticos. Por ejemplo, si la madre de una mujer determinada tuvo la menopausia más tempranamente, existe una posibilidad mayor que esa mujer también la tenga a edad más temprana. Pero también existen, por supuesto, un montón de otros factores que pueden, digamos, influenciar, como por ejemplo, cirugías pélvicas que hayan disminuido la cantidad de sangre que le llega a los ovarios y por lo tanto determine una función disminuida. El tabaco definitivamente ayuda a que la menopausia se produzca antes porque las hormonas se van eliminando antes, digamos, quimioterapias, radioterapia, distintas cosas en el fondo que pueden ir provocando un adelantamiento de la edad de la menopausia. Bueno, ¿qué cambios acompañan este proceso? Los cambios son muchísimos y influyen en ámbitos muy distintos de nuestra vida. Primero, los síntomas más clásicos son los síntomas físicos, donde están el clásico el bochorno, la sudoración nocturna, el calor, los dolores musculares. Fíjate que los dolores osteomusculares es un síntoma que la mujer no tiende a asociar con la menopausia, como si el bochorno, y es un síntoma muy, muy frecuente. También hay síntomas psicológicos como falta de memoria, dormir mal, tendencia a la irritabilidad, ansiedad, palpitaciones y también toda una serie de síntomas que afectan la vida sexual y la esfera urogenital, porque los genitales también cambian, están más secos, están con un trofismo disminuido, es más frecuente que se produzcan infecciones, tanto urinarias como genitales. Entonces, yo te diría que esos son un poco síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas de la esfera urogenital. ¿Cómo entonces nos damos cuenta cuando se acerca esta etapa o cuando ya estamos en la etapa? Yo creo que es más fácil darse cuenta cuando estamos en proceso de nos estamos acercando. Exactamente. ¿No? Lo primero que aparece es la alteración de tu flujo menstrual normal. ¿Ya? Tu menstruación, que era de unas características establecidas, que tú como mujer ya las conoces, ¿verdad? Empieza a llegar en una fecha totalmente distinta, las menstruaciones pueden alejarse en el tiempo, ciclos que te empiezan a durar 45 días y todavía no te llega la regla. Esa es como la voz de alarma para una mujer que dice, uy, parece que ya puedo estar llegando a la menopausia. Y cuando esas alteraciones menstruales se asocian a estos síntomas que yo te digo que, uy, ¿por qué me levanto? Y ahora como que me duele el cuerpo, antes no me dolía, me siento más cansada, tengo que anotar todo porque se me olvidan las cosas, ¿te fijas? Todo eso ya nos va, digamos, levantando las antenitas para decir, parece que por aquí va la cosa. En esa misma línea, doctora, ¿cuándo nos damos cuenta entonces que estamos entrando en este momento de transición o en la misma menopausia? ¿Y cuándo es momento también de consultar a un especialista? Yo te diría que es una sensación general de deterioro de tu calidad de vida. O sea, como te digo, es muy, muy variable de paciente a paciente. Hay mujeres que tienen unos bochornos que realmente no les impiden su vida cotidiana. O sea, están en una reunión y tienen que secarse la frente, te fijas, porque se ponen a sudar, literalmente. Entonces, pero hay pacientes que para ellas no es tanto eso, sino más bien los síntomas psicológicos, la tendencia a la pena, a la ansiedad, etcétera. Entonces, si bien es muy, muy variable de persona en persona, yo te diría que esos tres ámbitos son los que frecuentemente debe llamarnos la atención. Perfecto. Doctora, quería preguntarle si hay alguna diferencia entre la menopausia y el climaterio. Que reconozco que el climaterio es una forma de referirnos a la menopausia, pero no sé si es lo mismo. Exactamente. Mira, climaterio, se habla en realidad de climaterio a lo que nosotros médicamente le llamamos transición a la menopausia. O sea, el climaterio es el periodo de tiempo que parte con estos cambios ya alrededor de los 40, 45 años, cambios menstruales, los síntomas, etcétera, hasta que ya ha pasado un año desde la menopausia. A todo ese periodo de tiempo se le llama climaterio. Cuando ya pasó un año después de la última regla, hablamos de la etapa de la posmenopausia definitivamente. Y en ese contexto, ¿cuáles son los tratamientos disponibles para esta etapa de transición? Y lo mismo para cuando ya estamos con la menopausia.
Sí, mira, el tratamiento es el mismo tanto para la transición a la menopausia como para la posmenopausia, en esquemas que van a ser distintos y fármacos que vamos a poder, digamos, elegir en particular para cada paciente. Pero se ha demostrado que sin duda el tratamiento que mejor beneficio da a la mujer en cuanto a calidad de vida y en cuanto a protección de factores de riesgo a largo plazo es la terapia hormonal. La terapia hormonal de la menopausia es lo que nos permite sentirnos mejor y mantenernos más sanas a largo plazo, digamos, cuidar nuestros huesos, cuidar nuestro corazón, etcétera. ¿Existe quizás un abuso de estos medicamentos que podrían quizás generar un efecto contrario a lo que al final se busca? ¿Cómo está eso en Chile? Mira, la verdad es que no. Hoy en día, de hecho, tenemos una fracción muy minoritaria de pacientes que están recibiendo terapia hormonal, porque tuvimos la mala suerte a nivel mundial de que hace 20 años se lanzó un estudio que dijo que las hormonas producían cáncer. Hace 20 años atrás, un estudio a nivel mundial y dijo, no, mujeres dejen de tomar hormonas porque las hormonas producen cáncer de mama. Y finalmente, reanalizando ese estudio una y otra vez, se ha demostrado que ese riesgo aumentado de cáncer de mama no es tal y que por lo tanto partir un tratamiento hormonal en el momento adecuado, es decir, alrededor de la transición a la menopausia, primeros años posmenopáusicos, brindan muchos beneficios. Entonces, hoy día todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese estudio de hace 20 años, que la gente todavía, yo en mis pacientes, digamos, les digo, mira, si tú usas hormonas, pero es que me da a dar cáncer, doctora. No, eso ya se demostró y por lo tanto hemos tenido que hacer todo un trabajo para convencer a las mujeres que iniciar hormonas en el momento adecuado es un tratamiento realmente súper beneficioso. Perfecto, doctora. Bueno, le pregunto, a nivel estatal, ¿en qué se ha avanzado con respecto a esta materia? ¿Y por qué hablamos de la importancia de consultar con un especialista? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen los recursos, por ejemplo, para comprar medicamentos, para ir a revisar, a visitar a un especialista constantemente, cumplir con los plazos que corresponden? ¿Cómo estamos a nivel estatal? ¿Cómo está cubierto todo eso? Mira, nuestro sistema público de salud, la verdad es que sí entrega medicamentos del tipo de tratamiento hormonal de la menopausia. Existen los médicos generales, los médicos que están, digamos, en provincia, etcétera, que no son especialistas ginecólogos, digamos, debieran estar formados en este tema porque piensa que al 100% de las mujeres en algún momento les llega la menopausia. Claro. Y hoy día también se está haciendo mucho trabajo en cuanto a la formación de matrona, ¿ya? La matrona es una persona que muy importante en nuestro ejercicio médico, sobre todo cuando hablamos a nivel nacional, porque una matrona bien entrenada y bien formada también debiera ser capaz de dar una buena indicación. Hoy en día aún no lo pueden hacer, no tienen autorización ellas para, digamos, prescribir un medicamento hormonal. Pero yo creo que sin duda un poco el camino va a ir hacia allá, porque no hay ginecólogos para atender a las mujeres en todas partes de Chile y eso es una realidad. Doctora, me gustaría que conversáramos sobre la menopausia precoz. ¿Por qué se da esto? ¿Qué síntomas tiene y cuáles son las consecuencias? Mira, los síntomas son exactamente los mismos que acabamos de hablar de la menopausia, porque es efectivamente una menopausia, pero que se produce antes de tiempo. Hoy día le llamamos a eso insuficiencia ovárica prematura, y es cuando la regla desaparece en forma espontánea antes de los 40 años. ¿Ya? Si yo dejé de menstruar antes de los 40 años, es una insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz, ¿ya? El tratamiento es exactamente el mismo, tratamiento hormonal, y la consecuencia más grave en el fondo es que voy a estar muchos más años de mi vida con niveles hormonales bajos, y eso sin duda va a repercutir en mi organismo, va a repercutir a nivel metabólico, va a repercutir en mis huesos, va a repercutir en mi corazón, y eso me va a poner en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, incluso alteraciones cognitivas, ¿verdad? Sabemos que el sistema nervioso, el cerebro, necesita niveles hormonales buenos para funcionar bien.
Entonces, si una mujer tiene su menopausia antes de los 40 años y no recibe tratamiento hormonal, las consecuencias pueden ser bastante devastadoras a nivel de su salud. ¿Hay alguna manera de saber si uno va a tener menopausia precoz? No, no hay manera de saber. No hay manera de saber porque la gran mayoría de los casos, además, no logramos ni siquiera identificar la causa. Tenemos frente a nosotros una paciente que dejó de menstruar antes de los 40 y a pesar de que hacemos varios exámenes y todo, más de la mitad de ellas nunca logramos saber por qué se manifestó esa insuficiencia ovárica prematura. Bueno, ¿cuál es el llamado entonces a las mujeres que están comenzando esta etapa o que no la han comenzado, pero para que se informen también sobre el tema? Y también las mujeres que tienen menopausia ahora, ¿cuál es el mensaje, cuál es el llamado? Mira, el mensaje es que nuestra calidad de vida no debe disminuir en la etapa de la transición a la menopausia y la posmenopausia. Que nosotros somos responsables porque somos las primeras en dejarnos de lado en el cuidado de nuestra propia salud, porque decimos no, me tengo que preocupar de mi familia, de mis hijos, etcétera. Pero si yo no estoy bien, difícilmente voy a poder cuidar a los demás. Por lo tanto, estar súper atenta a los síntomas y consultar precozmente para que esos síntomas se puedan revertir y yo pueda seguir con mi calidad de vida prácticamente inalterada hasta edades avanzadísimas en que ya simplemente por la edad me tenga que restringir, pero no por el hecho de haber llegado a la menopausia. Perfecto. Muchas gracias, doctora, entonces, por haber conversado con nosotros sobre este tema tan importante, que también es muy importante seguir visibilizando, independiente se esté conversando un poco más hoy en la opinión pública, también es importante siempre traerlo de vuelta, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, que le vaya muy bien. Chao. La mayoría de las personas en Chile no respetan las leyes del tránsito. Lo que no saben es que si tienen una buena convivencia social en sus vacaciones, pueden tener una buena convivencia vial todo el año. No excedas el límite de velocidad. Si andar tranquilo es mucho mejor que estar apurado. Usa los espejos, retrovisores. Te hace una persona linda, mucho más linda. Mira siempre a ambos lados para que no cometas una imprudencia. Sé la misma persona que eres cuando estás de vacaciones. Una buena convivencia vial también es una buena convivencia social. Baja un cambio y respeta la ley de tránsito. CONACET, Gobierno de Chile. Continuamos con las noticias y nos trasladamos al norte de nuestro país. Las autoridades de Antofagasta alertaron sobre el colapso de servicios de salud y educación en Mejillones. Todo esto por un imprevisto crecimiento de la población. Los detalles en la nota de Antofagasta Televisión. El significativo crecimiento demográfico en la comuna de Mejillones está generando un colapso en los servicios públicos de salud y educación. Frente a esta situación, se están preparando varias medidas previsionales mientras se avanza en la construcción del nuevo barrio cívico de la comuna. Hemos recibido este año una sobredemanda respecto a las matrículas de nuestro establecimiento educacional. Sostenidamente, desde hace 4 años hemos estado viviendo esta sobredemanda, pero este año se ha potenciado y efectivamente tenemos un sobrecupo que hemos logrado, gracias a las gestiones del alcalde Marcelino Carvajal, atender a todos estos niños mediante la doble jornada. El Ministerio nos ha autorizado a trabajar en doble jornada en los establecimientos. Soluciones que el municipio está gestionando en colaboración con el ferrocarril. Estas acciones buscan aliviar la presión sobre el sistema público de salud y educación, que se está viendo desbordado por el aumento de la población residente. Con el compromiso de que avancemos en 2 proyectos importantísimos. Uno, la construcción y habilitación de una escuela modular que es transitoria, para lo cual el alcalde ha hecho gestiones con la empresa privada, específicamente con Ferrocarriles, cuyo gerente ha venido a firmar el comodato en este inicio de año escolar para entregarnos el terreno.
Se espera que la instalación de la escuela modular y el hospital de campaña proporcione una solución temporal mientras se avanza en la planificación y construcción del nuevo barrio cívico de Mejillones. Y estas han sido las noticias de la jornada. La información de las regiones la puede encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también pueden revisar las noticias en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.